Eh, Oscar pregunta que la clase no se está grabando. No, en este semestre no se graba la clase. Aquí asisten y hacen las preguntas. No hay grabación. Jean Paul dijo, la respuesta es 5. Sofía dijo que la moda es 5. En realidad, pues todos los valores que me están dando, pues son adecuados. El procedimiento, pues no hay algo que sea, digamos, un método práctico que uno diga, esto da de una haciéndolo así, no. Es un procedimiento de ensayo y error. ¿Por qué? Porque el X no nos dice nada con respecto a él, ¿cierto? No es como en el caso anterior que uno, digamos que a partir del conjunto de ecuaciones o un sistema de ecuaciones, pues puede determinar la respuesta. Por tanto, entonces toca empezar con alguno de los valores y puede decir uno, empiezo desde el menor o empiezo desde el mayor, a probar para ver si la media, la mediana y la moda coinciden. Lo bueno del ejercicio es que, como nos dice la moda, y ese es un parámetro clave, eh, necesitamos ponerle un valor tal que pertenezca precisamente al mismo conjunto de los datos para que uno de esos datos se vuelva la moda. Si ponemos un valor distinto, ¿cierto? Tenemos este conjunto de datos, 4, 3, 8, 5, y supongamos que X es 9. ¿De qué Ya me no habría sirve? moda. Entonces ya no hay moda, porque todos son moda. O sea, o es, ¿cierto? O no hay moda o todos son moda, sí. Entonces no nos sirve, debe ser, de acuerdo a la definición, la moda es aquel valor que más aparece. Entonces, con utilizar uno de los valores que sí esté, por ejemplo, el 3, ya implica que el 3 es moda, porque aparece dos veces. Por ahí vendría entonces, bueno, dice, la moda es 3, ¿cierto? Al poner el 3 de una vez se sabe cuál es la moda. Pero nos falta entonces hacer las operaciones para el promedio aritmético No da tres. y precisamente no dar 3 porque ustedes si hacen este procedimiento, ¿cierto? Cogen todos los valores de la tabla y lo dividen entre 5. A ver, eso da que 18, digo 12 y 8, 20, 23 dividido 5. Helen dice que ¿qué días tengo asesoría? Generalmente son miércoles y viernes, como está descrito tanto en las presentaciones de inicio que se enviaron en el correo, de las 10 de la mañana, pero pues para el caso de ustedes que son la virtual, pues debemos llegar a una franja horaria, pues porque yo no me voy a quedar conectado a Zoom 2 horas para ver si alguien tiene preguntas. No, se concreta una cita en ese intervalo de tiempo, 15 minutos, 20, bueno, lo que lleguen a necesitar y con mucho gusto hay asesoría sin inconveniente. Miren que este valor que se tiene aquí, que es 23 dividido 5, pues no es 3, ¿verdad? Y ya cuando me pidan la mediana, recuerden, la mediana es organizar los datos. Entonces, digamos, aquí le pone X ordenado y ustedes organizan que empieza 3, 3, 4, 5 y 8. Entonces, con organizar los datos, pues vemos que aquí la mediana es 4. El dato que está en la mitad. No nos da la mediana. Entonces, moda 3, mediana 4 y este da 4 punto algo. Pero incluso con dos que no den, o sea, con uno que dé Claro, diferente ya, se con uno descarta. que dé diferente ya, entonces se descarta. Esta es la explicación de cómo no da. No daría para todos los casos. Media, mediana y moda. Entonces, como se dieron cuenta, en el chat, pues dijeron, póngale 5 a ese valor. Entonces, acá, ve, se me olvidó activar el borrador con el sistema, pero bueno, voy a borrar aquí. Ay, a ver si logro cambiar las preferencias del editor para que pueda tener el borrador fácilmente con la herramienta
y ya le voy a aceptar. Listo. Entonces, digamos que si le pongo 5 a este valor de x que está acá, x igual a 5, entonces la moda ya es el 5 porque hay dos 5. De los otros, pues solo hay de uno. Y si hacemos ya el promedio, Ese da 5 también, que son 25 entre 5. queda 25 entre 5, o sea 5. Y cuando calculemos la mediana, que empiezan siempre ordenando los datos, que sería 3, 4, 5, 5 y 8. Buscan el dato que está en la mitad y esta es la mediana. Mediana igual a 5. Y ese es el procedimiento para la solución. Para el tercer punto, tenemos la construcción del histograma, bueno, la tabla de frecuencias y su correspondiente histograma. Dice acá con tamaños de intervalo de uno, es decir, cojan para cada dato, porque puede ser que uno les hubiera podido decir, no, cojan de a dos datos, es decir, de a dos datos cercanos, por ejemplo, el uno y el 2, luego el 3 y el 4, luego el 5 y el 6. ¿Cierto? Sí los agrupan y hacen las cuentas, pero en este caso, como les dice que es de a uno, entonces construyen el histograma, bueno, primero la tabla de frecuencias, que simplemente es saber contar cuántas veces aparecen los datos en el vector de información. Si alguien los tiene por ahí en el orden, porque uno tiene, vea, X y F, y empieza uno. El uno, ¿cuántas veces aparece? A ver, yo miro. Yo veo que tiene cuatro veces, ¿cierto? El 2, tres veces. Sí. Entonces miren que esa es la tabla de frecuencias, es decir, cuántas veces cada uno de los datos aparece repetido. El 3, Una sola vez. yo solo lo veo una vez. El 4, ¿cuántas veces? Una vez también. El 5, 5 veces. el 6, 2 veces. 7, 4 veces. 8 2 veces. Y el 9 una sola vez. y el 9, una. Eso se llama una tabla de frecuencias, saber contar. Si uno lo, como le mencionaba, si uno lo agrupa, entonces, por ejemplo, si uno agrupara de a dos, incluso no necesariamente tienen que ser intervalos iguales. Uno podría generar una nueva tabla así, del uno al 2, el 3 y el 4, el 5 y el 6, y del 7 al 9. Y me pondría consolidados por cada caso. Aquí sería 7, aquí sería 2, aquí de nuevo 7 y aquí por último 7 también. ¿Sí lo ven? Son formas de mostrar las tablas de frecuencias, pero pues también por Profe, esta es intervalos. frecuencia acumulada, profe. Esta que usted está No, haciendo. esta no porque solamente nos dicen frecuencias. Ya. Si nos piden frecuencia acumulada, entonces iríamos agregando la cuenta con respecto a la anterior. Miren, aquí venimos desde un número 4 y pasamos a un número 3, ¿cierto que no está acumulando? No. Aquí tampoco. Pasamos de un 7 a un 2. Cuando dice acumulativa es que los números de frecuencia pues Van van aumentando. aumentando con respecto a los anteriores. Con relación a la anterior, sí, señor. Sí. Por ejemplo, aquí lo podemos hacer fácilmente. Pongamos una nueva columna que llamemos frecuencia acumulada y empezamos. El primero, como no tiene nadie previo, 4, y 7, 8, exactamente. 9, 14, 16, 20, 22, 23. Y eso nos da incluso el total de datos, ¿no? Al final, esa tabla tiene 23 valores para trabajar. Ya para el histograma, pues dibujan, ¿cierto? Es una barrita por cada valor. Entonces ponen así, así, ponen X, ponen F y ponen los valores uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si lo hacen individual o tamaño uno, entonces aquí
Este digamos que es 4, este es 7, el del 3 es 8, bueno, no tan alto. Digamos que el del 4 es 1, 5, perdón, 3 y 4. A ver qué estoy viendo. El 3 es 1, el 4 es 1. Y yo por acá viendo la acumulada. Qué horror. También se puede dibujar, ¿no? Como lo vieron en las presentaciones, uno puede tener la acumulada o la individual. Aquí viene 4, 3. Y ahora sí, con respecto al 3, aquí este es 1, altura 1. El 5 tiene altura 5, o que no está muy a escala que digamos, pero el 7 son 4, más o menos igual al primero. El 8 son 2 y el 9 es 1. Listo. Eso pues respondería al ejercicio de la pregunta 3. Incluso, y si ustedes quieren poner en la tabla de frecuencia, porque aquí, como lo dije, pues solo son las frecuencias. Uno puede incluir las otras columnas que son la frecuencia porcentual acumulada. Pero incluso con esta, pues podemos trabajar para el punto 4. Entonces, a ver, yo quiero, para no perder esto, porque ya está agotando el espacio aquí en la hoja, vamos a copiar aquí y le digo que me cree una nueva hoja. Ajá, copiar actual y ¡pum! Eso. Y aquí llego y pego lo que ya tenía, que es este de aquí. Estamos en el punto 3 y ya para el punto 4 nos dice, a partir de la tabla podemos encontrar entonces porcentajes. ¿Qué porcentaje de los datos es mayor o igual que 4? Y ustedes respondieron. Esto es una forma compacta de representarlo. P, y justo esa P la que vamos a usar también para probabilidad. Sofía, levantó la mano. Profe, Sí, dígame. profe, siento que el histograma se hace con la frecuencia normal. Se hace, pues se puede tener tanto para la acumulada como para la no acumulada. El que dibujé es no acumulado, o sea, la frecuencia normal. Sí. Ah, Pero bueno, hay, sí, hay histogramas que cuando ustedes los ven, entonces son crecientes, es decir, que las alturas de las barras crecen hasta el total de los datos o crecen hasta el 100%, porque para eso sirven las tablas, ¿no? Pues para calcular porcentajes. Como en este caso, si ustedes resaltan aquellos valores en X que cumplen con el intervalo pedido, y ve dónde está el color aquí que no me lo deja cambiar. A ver, otra vez aquí. Bueno, herramientas. Ah, es que estoy en borrador todavía. Eh, Aquí, este. El X mayor o igual que 4. Profe, lo que hacen es contarse todos los números que están ahí para ir hacia arriba, ¿no? Con la cantidad de datos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, de aquí para abajo, cuento cuántos hay, ¿cierto? Estos son los X mayores que 4. Y estos de aquí van a ser las frecuencias para los X mayores que 4. Pero como Ahí no hay, están pidiendo porcentaje, entonces necesito escalar, ¿sí o no? ahí hay 15, esa sería 15 entre 23, Entonces tendremos acá. eh, 0,65, 65% más o menos. entonces vamos a ponerlo por partes. Puede ser una forma así a partir de la tabla. Son aquellos valores de frecuencia que son mayores o iguales a 4, o sea, sumar todos estos.
dividido sobre el total de los datos, que es 23. Eso implicará que aquí se generará la frecuencia relativa. Y luego multiplicamos por 100% para indicarle, como nos piden un porcentaje, poderlo darlo en un valor entre 0 y 100%. Entonces también puede ser o la frecuencia relativa de los x mayores que 4, ya de una vez dividiendo los valores, por 100%. O también puede ser la frecuencia porcentual para los x mayores que 4 y ahí ya están las unidades que son. Pero como cada uno lo ha dicho acá, ¿cierto? Es sumar 8 y 7 hay 15 valores, ¿cierto? Yo estoy sumando todos estos. 15 valores que cumplen de los 23. Y eso multiplicado por el 100%. Les dio, desde aquí 15. 65.22. Muchas gracias. 65,22%. También la respuesta se podría entregar en un valor entre 0 y 1. Punto 62, punto 6521, perdón. Bueno, aproximando pues al 22. Ahí está. En este curso, para que se vayan acostumbrando, los porcentajes, pues los expresamos, ya sea en términos de porcentajes, como está aquí, o también como valores entre 0 y 1. O sea, normalizados entre 0 y 1. Estos pues porque salen precisamente del concepto de frecuencia relativa. O sea, este punto 65 sería este. Es la frecuencia relativa de los valores que son mayores o iguales a 4. Y cuando lo multiplico por 100, pues es la frecuencia porcentual. ¿Alguna duda del proceso? ¿Alguien tiene un método más para la solución? O sea, ¿quién me puede decir eh, cómo también encontrar la solución por otro lado? Profe, una manera más corta sería Ajá. sumando los datos que están de ahí hacia abajo. O sea, la suma es menor. Serían 7 8 y hay uno 8 entre 15 también da lo mismo. Entonces miren que como sabemos el consolidado de los datos es el 100%, es el total. Entonces uno podría a partir de los que son menores que, dice, el porcentaje de los datos de los x mayores que 4 también es equivalente a todos los datos menos el porcentaje de los datos que son, perdón, así, de los menores que 4. Menores que 4. Sí. Menores, sí. Ojo que siempre hay una diferencia, ¿no? No hay que confundirse. Cuando tenemos así este conjunto de datos que son contables, no es lo mismo mayor o igual que menor. Entonces, en ese sentido, y si le cambio de color, este menor que 4 está resaltando aquellos valores menores que, sin incluir el 4, o sea, estos de acá, vea. X menor que 4. Entonces, el porcentaje o la frecuencia de los X menores que 4, pues es la suma de esos valores, que sería 4 más 3 más 1, o sea, 8. De ahí que entonces 100% menos 8 de 23 por 100% también daría la respuesta que estamos buscando ahí arriba. Y ahí sería 8 de 23. Es el 34,78. Y al hacer la resta, pues nos da de nuevo 65,22%. Entonces, en este curso, y aquí ampliando la respuesta, pues hay varias formas de encontrar los mismos resultados y eso es lo bueno. O sea, no solo hay un método para
determinar valores, ¿cierto? Sobre todo de porcentaje o como ya después lo miraremos, probabilidad, sino que uno puede meterse por diferentes opciones para encontrar respuesta. En ocasiones, a veces uno está tan de malas y se mete por el lado largo, y en otras ocasiones encuentra la forma o la expresión para hacerlo de forma más corta. Entonces, por ejemplo, aquí la diferencia está en que pues, se utilizaron menos datos para la suma. ¿Cuáles? Ve, aquí solamente sumé 3 por el lado que denominamos el complemento. Y aquí me tocó sumar 6 valores, pero al final el resultado es el mismo. ¿Alguna pregunta de este proceso? No, profe, por el momento no. Ahí está para la foto. Bueno, el punto B, este es el 4A. Punto 4, punto 4A. El 4B dice, calcula el porcentaje de los datos que hay entre 2 y 7, ambos incluidos. Pongo así eh, porque ya después cuando digamos y durante el curso, pues yo solamente diré entre 2 y 7 y se asume que están incluidos, para no tener que decir están incluidos, ¿cierto? Entonces el 4B, uy, se me olvidó, me devuelvo para lo del enunciado, pongo aquí eso, hago un acercamiento al punto y yo quiero este. Entonces, este es el porcentaje de aquellos valores que están entre 4 y 7. Miren que lo pongo así para indicar la desigualdad y que ambos están incluidos, ¿no? Con el igual. Profe, no es Adelante. doble. Sí, aló. O Entre sea, 2, perdón, sí. que esa era la mía. 2 y 7. Me quedé con este 4, vea, del punto anterior. Entre 2 y 7. Entonces, así como en el desarrollo anterior, buscamos aquellos valores de X que cumplan con el intervalo. Ojo que esto también es equivalente a escribirlo de esta forma. Los X que son mayores que 2, ¿sí o no? Y al mismo tiempo, los X que son menores o iguales que 7, también conocida como la intersección. O sea, también podría calcular, pues, o sea, que estas expresiones son equivalentes. Si ustedes recuerdan aquel clásico de la recta numérica y desigualdades, tienen ustedes enumerados los distintos valores en una recta y si observan, en el caso de X, a, a ver, color distinto que no quiso, el caso de X mayor que 2, mayor o igual que 2, entonces ustedes ponían algo así como un intervalo cerrado y resaltaban esa desigualdad. Esto para nosotros va a ser un conjunto. El conjunto de los X mayores que 2. Y si vemos por aquí el verde, los X menores que 7, pues entonces tenemos intervalo cerrado y todos estos valores menores o iguales que 7. Visualmente, donde se cruzan los dos entramados de los Profe, una conjuntos, pregunta. esa es la respuesta. Dígame. Ahí el intervalo no sería abierto porque lo toman menores igual o mayores igual. Aquí estoy tomándolos con este corchete, si se acuerdan, matemáticamente trata uno de representar aquellos valores en una recta numérica que se incluyen dentro de la solución. Por eso aquí dice punto B, porcentaje de los datos que están entre 2 y 7, ambos incluidos. Y para hacer ambos incluidos, observen que utilizo menor o igual. Ok, ok. Pero miren acá, ¿cierto? Esta expresión, pues es esta misma o no. Son los dos menores o iguales que X o al revés.
los x mayores o iguales que 2, ¿verdad? Entonces miren que esta es la operación de intersección de dos rectas numéricas o dos intervalos. Pues, o sea, en la recta numérica de dos intervalos que me están pidiendo. Y visualmente lo tenemos así. Para la tabla entonces que arrancamos, que es esta, a ver si logro, yo sí a ver si la dejé todavía en memoria. Esa vaina. Ahí está. Esa es la tabla de frecuencias. Eh, a ver, borrador. Eso. Quitar esta parte de aquí. Listo. Como lo pide el enunciado, entonces la idea es encerrar aquellos valores entre 2 y 7. O sea, este de aquí sería este sería el intervalo, los x entre 2 y 7, que muy feo. Otra vez. Y luego resalto aquellos porcentajes que cumplen, entonces aquí, o frecuencias relativas, aunque aquí, como me dicen porcentaje, entonces sería los porcentajes que están Marce, entre ahí 2 y eso, si tengo los 7 tacos ahí me los vas a serán dejar. entonces la suma de todos esos casos. Aquí sería 5, 10, 16, ¿verdad? Es la suma de aquellos porcentajes, pongámosle aquí, desde i igual a 2 hasta 7 de porcentajes individuales para cada i. Es una simple sumatoria, donde el límite inferior pues será el 2 y el límite superior pues será el 7. Esto lo vamos a utilizar mucho, ¿cierto? Representación o cálculo de probabilidades a partir de sumas. De forma compacta, pues es la definición de sumatoria. Aquí estamos utilizándolo para calcular porcentajes y por lo tanto será, ¿cierto? Si estamos hablando de porcentajes, yo sé que esto irá dividido entre 23 multiplicado por 100%, porque lo que tenemos a disposición es la tabla de frecuencias, y sumamos. Entonces 3 más 1 más 1 más 5 más 2 más 4. Cierro paréntesis. Ya había dicho que eso era 16, ¿no? O sea, 16 de 23. Y eso les dio el 69%. ¿Con qué aproximación? 69,56. Bueno, dejémoslo así. Entonces, cuando uno calcula porcentaje, la idea es sacar conclusiones a partir de los mismos. Entonces, dice aquí que de los datos, el 70% de los datos está entre 2 y 7. Si eso son temperaturas, si eso es precipitación, si eso es corriente en un circuito, si eso es amplitud de una señal, etcétera, ¿cierto? Usted ya le ponen las unidades correspondientes. Aquí como no las tiene, ¿cierto? Son simplemente datos, pero podemos sacar conclusiones. Mire, el 70% está concentrado entre 2 y 7. Alguien que tenga otro método para encontrar esta misma respuesta. Profe, pues se divide 16 entre 23 por el 100%. Sí, claro, ese está aquí precisamente, ¿no? Es este mismo de acá, vea. 16 sobre 23 por el cien por Ah, ya, ciento. ya, ya. Sí, mire que si yo sumo todos esos valores de arriba, pues ahí da. Pero si tienen otro método, por ejemplo, con la columna de frecuencia acumulada, ¿quién me daría una respuesta? O cómo a partir de esos datos yo podría encontrar el mismo resultado. Uy, Profe, y en ese se me caso, cayó esto. uno se va, por ejemplo, en el de la frecuencia acumulada, donde está el valor de 7 es 20 menos la cantidad que están por fuera del otro, que sería, que están dentro, sería 4 nos daría 16 también, ¿no? Precisamente, la idea o la gracia del acumulado es que ya nos ahorra el proceso de la suma. Y entonces el cálculo de porcentajes
se centraría en simplemente hacer una resta. Entonces, como lo mencionó su compañero, entonces miremos que aquí está el acumulado en 7, que son 20 personas o 20 datos que están en el 7, que es el límite máximo. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿uno lo hace con el 2 o sin, o sea, con el 2 incluido o sin el 2 incluido? Porque miren que esto es de aquí para abajo, ¿cierto? Este resultado del 20 es el acumulado desde aquí, en la columna de frecuencias, ¿cierto? Es como si dijéramos, vea, de aquí para allá todos, hasta el 4 incluido, me da, pues por ejemplo, la frecuencia acumulada en 7 es 20. Son todos los valores desde el 7 hacia atrás. También tengo la frecuencia acumulada en 2. Pero ojo, en el caso del 2, que da como resultado 7, porque es el 4 más el 3. Mire qué pasaría si uno resta estas dos. Le estaría quitando precisamente el 2 como valor en la respuesta, porque aquí me dice que sí lo incluya. Detalles de la desigualdad. O sea, estoy quitándole justo el 2 para que sea totalmente igual. Entonces, para que vean la respuesta, ¿cierto? Si uno quiere también hacerlo con el proceso de porcentajes, mira, coja todos aquellos valores menores que 7, que eso es equivalente a la frecuencia acumulada hasta el 7, dividido el total de datos, y réstele aquellos porcentajes acumulados. Ojo, yo no puedo restar cosas de esta columna con esta, no. De la misma columna yo puedo restar, o sea, del mismo concepto, pero resto aquellos que sean menores que el 2. O sea, que Esto ahí lo lo estoy excluyendo, ¿verdad, profe? En la es anterior lo tenía que incluir, acá lo tengo que excluir. Lo correcto. En estoy el método cumpliendo anterior, con la sí, desigualdad. sí, en el método anterior sí se incluye, pues porque son datos individuales utilizando la columna de frecuencias. Sí, sí. Pero con el método de la frecuencia acumulada no se puede. O sea, me toca hacerlo con el 2. Incluso, y ustedes pueden Sí, por lo, verificar por que lo, sí por hay. lo, por lo de la acumulación de datos, por eso. Precisamente, la acumulación de los datos aquí sería 20 sobre 23 por 100. Menos, y aquí ya no sería, ¿cierto? Los menores que el 2. El menor que el 2 es el único dato que es el 1. X menor que 2. O sea, el mismo porcentaje del 1. O sea, 4. 4 sobre 23 por 100. Y observen, 16 de 23 por 100. O sea, igual. Si usted lo hubieran puesto con el igual aquí en el acumulado, pues les da distinto, porque pues le quitaron demasiado, ¿cierto? El considerar la igualdad para el caso del menor, porque aquí miren que no hay problema porque estoy utilizando el del 20 que justo sí está, ¿cierto? El acumulado está el 7. Pero cuando ya lleguemos al 2, que es el límite inferior, pues yo lo necesito. Si nos pidieran, por ejemplo, algo así, x2, y miren el detalle de la desigualdad, ahí sí se puede usar el del 7 menos el del 2. Ahí sí. Entonces, por eso queda ahí en pantalla que, ¿cierto? Hay unos casos en donde sí se usa y otros casos en donde no se usa. Pues que hay que considerar bien el enunciado o saberlo leer bien para poder aplicar la desigualdad de forma adecuada. Si no, pues da valores distintos y el porcentaje queda malo. ¿Quieren probar con otro intervalo de porcentajes o con este ejemplo quedó bien? Profe, con otro intervalo, por favor. A ver, háganlo ustedes, miremos y ojalá podamos comparar respuestas. Voy a borrar aquí. Eh, entonces pongamos aquí ejemplo para que ustedes hagan. Calculen el porcentaje
de valores de acuerdo a la tabla de frecuencias que está entre, a ver, pongámoslo, entre 4 y 8. A ver, tienen, ¿qué será? Un minuto para hacerlo. Ahí que cojan papel y lápiz, descansen la visualización de la pantalla. 60.8. Uy, pero qué velocidad. Está más rápido que ChatGPT. Pongámoslo aquí entonces, 60.8. eh, y miremos si otros compañeros, pues porque yo no he hecho la operación, los que publiquen en el chat para ver si están de acuerdo o no con el resultado. ¿Alguien más concuerda con la respuesta? Pueden hacerlo por cualquiera de los dos métodos. Es decir, el método de sumar cada caso particular o el método de utilizar la columna de frecuencias acumuladas o frecuencia porcentual acumulada para entregar el resultado. Jean-Paul dice que 6087. ¿Alguien más? Y Oscar también confirma. Entonces, ya saben, método uno, coger cada dato desde el x igual a 4 hasta el 8 y sumar cada porcentaje individual. Bueno, pongámosle aquí K o I, no sé, la letra de lo de menos. Y igual a 4 hasta 8 y eso pues es equivalente a sumar el 1 más el 5 más el 2 más el 4 más el 2. O sea, 14, ¿cierto? Eso da 14 de un total de 23 datos multiplicado por 100. O también lo pueden hacer por la acumulada, que es los porcentajes que son menores o iguales que 8. Ojo que esto también funciona al revés, o sea, las desigualdades también pueden ser mayores o iguales. Eh, ya es un detalle de saber utilizar bien la tabla. Y aquí le restan aquellas que son menores que 4. Es 22 menos 8. Da 14. Entonces, 22 menos 8 dividido 23 por el 100% para darlo en términos de porcentaje y también da 60.86. Resalto aquí el 22 como el acumulado hasta 8 y resalto el 8 como el acumulado hasta el valor inferior al 4. Es decir, aquí esto sería equivalente a los porcentajes de los x menores o iguales que 3. ¿Dudas? Profe, Dígame. profe, una preguntita. Si yo, por ejemplo, aquí en el último paso que usted hizo, colóquelo, por favor, Claro que sí. que la desigualdad sea que aquí, o sea, ya cuando queremos utilizar los porcentajes, cuando queremos utilizar la frecuencia acumulada, ¿verdad? Ajá. La desigualdad cambia, ¿cierto? Porque ya tiene que ser.
los menores que 4. Pero entonces nosotros podíamos poner aquí en la operación, así como usted puso los menores o iguales que 3. También es válida la respuesta. Sí, pues tanto poniéndolo así o así es equivalente para la tabla que tenemos. Es equivalente, sí. Sí, Ah, listo. para Listo, este listo. ejercicio, Gracias. claro, sí. Sí, sí, al ejercicio. Sí, este es igual que este o igual que este, pues, o sea, poniendo aquí también porcentaje de los menores que 8 menos el porcentaje de los menores que 3, pero también podemos hacer los cálculos incluso de esta forma, de los x mayores que 4, o sea, digamos que considerando los porcentajes, pero desde el otro lado, es decir, que se acumulan inversos, entonces restándole aquellos porcentajes que son mayores y en este caso sería que 9. Cierto, hay diferentes formas de atacar el problema. Aquí ya esta sería una tercera o una cuarta si consideramos pues esta como una adicional. Porque pues cada uno sabe sumar y cada uno sabe restar y cada uno lo puede hacer de distintas formas. La lógica es que ustedes se concentren en el intervalo de interés para entregar la respuesta. Correcto. Los siguientes literales tienen que ver con la mediana, la media, los cuartiles, el rango intercuartil como medida de dispersión y por último la desviación estándar. Estos pues son muy fáciles de obtener. Si alguien ya los tiene, eh, los puede compartir aquí, por favor. Voy a agregar, este sería que el 4C, D y E. Ok. 4C, se tiene el promedio y la mediana, o también denominado el segundo cuartil. El 4E, perdón, D, se pide primer cuartil, tercer cuartil y por último rango intercuartil. Y el 4E es la desviación estándar S. Nadie lo tiene para compartirlo por ahí. Esto es muy operativo en realidad. El promedio o la mediana que está ahí da 4,87. 487 el promedio de los datos. Da 112 datos entre la cantidad que hay, da 4,87. Y la mediana, ¿cuál es el dato que está en la mitad? Bueno, después que uno organiza es 5 porque sería en este caso como es 23 más uno entre 2 da 12, o sea que el dato 12 en ordenado es 5. Sí, el dato que está en la posición 12. Entonces aquí ponemos dato en posición 12 después de ordenar los datos. Pongo aquí X ordenado. Aquí, digamos, posición 12. Trato de separarlo aquí. Y el dato en la posición 12 es el 5. Primer cuartil. El dato que está en un cuarto de la posición de los datos. Ahí ese dato es el número 2, El 2. porque sería el sexto dato. El sexto, listo. Y el dato en el cuartil 3. 7. ¿Cuál otra vez? 7. Sí, es 7. Es Ah, bueno, es que no el alcancé a oír. dato número 18. Entonces, cuando tengamos el rango intercuartil es Q3 menos Q1 y eso me da la medida de dispersión que es 5. Muy bien. Y por último, la desviación estándar, que es un promedio también. Entonces aquí sería 1 sobre 23.
de tomar cada uno de los datos desde el primero hasta el 23, restarle la media a cada dato y elevar al cuadrado. Y luego a esto sacarle la raíz. ¿Alguno hizo la... Bueno, yo sé que 23 datos. A mí me da 2.51. 2.51, eso. Claro, 2.54. Bueno, hay unos detalles por decimales, que a veces si no se toma todos los valores del promedio o si la raíz cuadrada, entonces simplemente tomé alguno de los dos valores, no aproximé, bueno. Pero este valor se ve bien. Comparen con el de el rango intercuartil. Incluso pues puede uno dibujar el diagrama de caja, que uno tiene la caja en donde aquí está Q1, que es el 2. Aquí va el 7. Aquí va la mediana, que es 5. Y puede uno hacer el cálculo para los bigotes o la extensión, los brazos. Aquí Q2, Q1, Q3. Y aquí poner 1.5 y QR. Bueno, más bien viene el Q1 menos 1.5 y QR. Y aquí es Q3 más 1.5 y QR. Y ya, ¿cierto? Eso sería una forma de visualizar de forma compacta los datos con el diagrama de caja, el box plot. Con eso se profe, ¿y en qué termina parte el estaría, ejercicio. profe, en qué parte estaría la desviación? Eso no se dibuja en esta, pero sí se puede dibujar arriba, aquí arriba, vea. Aquí. Cuando uno tiene un histograma de los datos, ya sea de frecuencias, frecuencias relativas, uno puede ubicar, por ejemplo, acá. Yo sé que la media o el promedio del punto de balance de la distribución es 4.80 y algo, que me dijeron, ¿cierto? Punto de balance de la distribución. ¿Y cómo dibujamos la dispersión? Pues, si quieren, a partir de la media ponemos S para acá y S para allá, que más o menos dio que 2.50 y algo, ¿no? Entonces, si estoy alrededor del 4, entonces 4 más 2.5 da alrededor de, bueno, poco más de 6 o 6.5. Digo, no, estoy en casi 5. 5 más 2.5 es más de 7. Entonces, bueno, aquí toca estirar un poco más esta visión de la dispersión. Y desde 5 menos 2.5, pues quedar, bueno, sí, 2.5 en este sí más o menos dio por acá. Entonces la idea es que uno tenga, digamos, una vista simétrica de cómo está concentrada. Ojo, esta es una medida de dispersión que nos mide qué tan dispersos están los datos con respecto al promedio. Obviamente no los va a coger todos, ¿cierto? Pero es un indicativo de concentración de los datos. A veces estarán muy concentrados, es decir, que tienen una desviación estándar pequeña, y otras veces estarán muy dispersos, una desviación estándar grande. Y esta es la forma visual de, digamos, poner la desviación estándar. Ya lo hemos visto algo en la sesión anterior. Listo, se acabó el taller. ¿Alguna otra pregunta? También se pidió para esta semana que visualizaran, pues, ya la parte introductoria de teoría de conjuntos. Incluso aquí con este que hice acá, ¿cierto? Esto es otra forma de ver los conjuntos. Esto es otro conjunto. Este es el conjunto de la intersección de los x mayores que 2 y los x menores que 7, para que vean otro tipo de conjuntos diferentes a los que
representamos con el diagrama de Venn. Entonces hay conjuntos y si espero que vieran los videos, los tipos de conjuntos son contables y no contables. Contables son aquellos que yo puedo utilizar los dedos o dividir en intervalos y saber cuántos Profe, ya elementos está hay. disculpe, ya está la temática de teoría de conjuntos, ¿sí? Sí, señor, ya. Sí, listo. Entonces, elementos o conjuntos contables los podemos representar así, ¿cierto? A, B, C, D. O un conjunto Y. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Esto, como lo menciona Sofía, muy bien, son las diapositivas de la sesión 2, que se les compartió un enlace en el correo o pueden ahí buscar en la página del curso. Mientras que los conjuntos no contables lo vamos a tratar como los clásicos intervalos, todos aquellos valores de X que están, por ejemplo, entre 0 y 1. Puede ser con intervalo cerrado o abierto. A ese le podemos llamar, eh, pues porque aquí yo le puse X, pero pongámosle nombres tradicionales de los conjuntos, vea, A y B. Y aquí también podemos ponerle conjunto C, son aquellos valores de X tal que estén entre 0 y 1, pongámoslo con intervalo abierto. O puedo tener un conjunto de que pueda ser en 2 dimensiones, con todos los valores de X y Y tales que, bueno, sí, a ver, vámonos así, tales que en X esté entre 0 y 1 y Y también entre 0 y 1. Entonces, para el lado de la izquierda, ustedes han trabajado tradicionalmente conjuntos en donde con el método visual lo ponen, ¿sí o no? Ahí está. Mientras que ahora, pues también podemos utilizar conjuntos no contables, en donde si uno quiere representar el conjunto C, ya saben, una recta numérica. Y de alguna forma señalan, como les guste, por ejemplo así, y resaltan, ¿sí o no? Profe, Este es también comentaban en el video que hay conjuntos que son infinitos, pero son contables, y otros que son infinitos y no son contables. claro que sí, también viene la expansión de los conjuntos, porque yo podría tener un conjunto que no necesariamente esté delimitado, como lo tenemos acá, sino que también le podemos poner, vea, yo quiero el conjunto E de aquellos valores de X tales que sean entre 0 e infinito, con intervalo abierto. Y la recta numérica pues estaría desde 0 y bueno, de ahí para allá. Pero también en los conjuntos contables hay posibilidad de infinitos valores. Digamos que esto se centra más en la posibilidad de los números naturales, porque los naturales también tienen posibilidad de infinito. Pero la diferencia está en que yo les puedo segmentar, ¿cierto? Seleccionar un pedazo del conjunto y lo puedo contar. Mientras que aquí, si usted me dice para los X que sean el conjunto E, ¿cuántos valores hay entre 1 y 2? Si estamos hablando de números reales. Infinitos. Hay infinitos, entonces por lo tanto no los puedo contar. Así haga subdivisiones y subdivisiones, no los puedo contar, mientras que los casos típicos en conjuntos contables sí se puede. Incluso, pues los conjuntos que también podemos abordar acá pueden estar en 2 dimensiones. Como se menciona aquí, mire, hay un conjunto en 2 dimensiones que tiene valores cualquier punto en el eje de los reales. Aquí sería de una vez, pongámoslo en R2.
Entonces sería este posible cuadrado. Tengo X, Y, y esto va entre 0 y 1 y esto va entre 0 y 1. Cada punto infinitesimal en la región es un conjunto. Hace Profe, parte, pero dígame, en la anotación que usted puso de X debe de ir 1,0, ¿no? Creo que ahí se equivocó. en la notación Puso donde, en de donde define el conjunto eso, o sea. acá, dice, me faltó el pertenece aquí. No, X, y ahí no sería 1,0 porque está en la región de X, y ahí o sea, en lo que está mencionando es como si estuvieran Y, o repitiendo el mismo intervalo. pues los intervalos se pueden repetir, pero lo podemos poner así, vea. Ah, ya, ya, ya. Así es mucho más claro. Tiene toda la razón. Más bonito. Póngalo en intervalos de una vez. Y entonces aquí el específico donde X y Y pertenezca a R2, ¿cierto? Esto es un conjunto en R2, o sea, en dos dimensiones. Y entonces también podríamos tener conjuntos en R3, R4, 5, bueno, de las dimensiones que sean. Pero son conjuntos no contables. Por eso dice, cada punto XY hace parte del conjunto D que definí aquí. Luego de haber definido los conjuntos, incluso haber otros conjuntos que me imagino vieron los videos que son, digamos que los tipos de conjuntos ya sea son cualitativos y cuantitativos. Los que manejamos en el curso son los cuantitativos que se pueden volver cualitativos. Pero de forma general, lo que desarrollamos la matemática asociada aquí a este curso, pues funciona más que todo para cuantitativos, pero se pueden aplicar para cualitativos, es decir, para ciertas características de los conjuntos que queramos resaltar. Sí. Dentro de las operaciones básicas de conjuntos, ustedes ya recordarán cuáles son, ¿no? Espero. Tenemos la intersección, tenemos la unión y tenemos el complemento. Con estas tres nos podemos defender, aunque por supuesto también está la diferencia de conjuntos, pero es la suprimimos con operaciones que ya tenemos acá, la intersección y el complemento. Con esas las podemos, o sea, podemos crear diferencia de conjuntos sin ningún inconveniente. Entonces, en las distintas notaciones que vamos a utilizar acá, intersección, aquí está el símbolo, unión, aquí está el símbolo, y el complemento es cualquier cosa que yo le ponga con un superíndice C, por ejemplo, a complemento. En otros cursos, como en el curso de digitales, hay un símbolo equivalente que es la barrita. En otros cursos es un apóstrofe. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, pero pues nosotros nos quedamos con este para indicar el complemento de o lo que no pertenece al conjunto, ¿cierto? Esa es la idea del complemento. La unión ya saben qué es y la intersección, pues supongo que también, o debo explicar, ¿cierto que no? ¿O alguno tiene dudas de esas tres operaciones básicas de conjuntos? Lógica también se le llama, lógica proposicional. Es de resaltar que la operación lógica de la unión, y para que no se nos olvide, eh, no es equivalente a la que lingüísticamente usamos cuando pedimos algo para comer. Si usted en el almuerzo, como en este momento están disfrutando, eh, le ofrecen, ¿usted va a comer sopa de lentejas o consomé? Ahí está la
O que utilizamos en este curso. Entonces, miren, para que de una hagan la asociación, la intersección es la I y la unión es la O, y esta es la negación de las proposiciones. Pero cuando usted le dicen que si va a comer lentejas o va a comer consomé, se supone que usted va a pedir alguna de las dos, pero no las dos, de forma general, ¿cierto? En este curso sí se puede comer ambas, porque esa es la definición de la O. Una O en el video decían que lingüísticamente uno tiene la O exclusiva y acá Ajá. se utiliza más la O inclusiva. Por ejemplo, Entonces en este curso sí. daban un ejemplo de que decían, por ejemplo, yo tengo un cajón donde puedo guardar monedas o lápices. O sea, quiere decir que puedo guardar cualquiera de los dos, o solo uno o solo el otro. Sí, Ricardo, así es. Entonces cuando vamos la unión o el símbolo de la unión, que se generará automáticamente la asociación a la que es la O inclusiva, en donde ambas cosas o ambas afirmaciones que se plantean en una tabla de verdad pueden suceder, o, ¿cierto? O es verdadero. También tenemos aplicaciones en este curso donde utilizamos la O exclusiva. Y para que vean la diferencia, pues está la tabla de verdad. Supongamos dos proposiciones A y B. De esas dos proposiciones A y B, tendremos una que es la que conocemos como la O inclusiva, perdón, pero también tendremos a disposición lo que se denomina la O exclusiva, que en el curso de digitales la vemos así, en el curso de electrónica digital. Es un símbolo más circunscrito en un círculo, así, para la diferenciación. Ambos se pueden utilizar en este curso, pero eh, hay que saberlas usar, ¿cierto? Pongo acá O exclusiva, pongo acá O inclusiva, aquí a la izquierda. Cuando sean las afirmaciones, ¿cierto? Y hacer una tabla de verdad de una operación lógica, pues es falso, 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 verdadero, 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 falso y verdadero, verdadero. Lo mismo en la tabla de verdad para la de aquí. Y aquí viene la diferencia. En la O inclusiva, entonces cuando ambas afirmaciones son falsas, pues la afirmación es falsa, porque si no está ninguna activa, a la salida no se cumple. Es decir, cuando usted le ofrecen en almuerzo, podríamos decir que usted va a pedir alguna de las dos. Pero si usted no pide alguna de las dos, pues no le dan ninguna, ¿cierto? Pues porque no le dan ni la sopa de lentejas ni el consomé. Pero acá si usted pide la sopa de lentejas o el consomé es verdadero o incluso también puede pedir ambas, verdadero. Mientras que en el caso de la O exclusiva usted solamente puede pedir una de las dos. Observe, o falso verdadero o verdadero falso. Pero si usted pide las dos, no le doy. Entonces por eso hay que diferenciar, ¿cierto? Cuando digamos la O típicamente en los enunciados de este curso se refiere a la O inclusiva. Listo. Esas aclaraciones, pues, toca hacerlas porque si no, y ojalá le pueden tomar foto, no sé, para que sea más claro aún. Y el ejemplo del almuerzo, pues, les hace que se les salga la boca. Luego vendrá el chicharrón o vendrá la carne molida o la posta, pero pues será después de que acabe aquí porque yo no he almorzado. Entonces, con esas operaciones básicas se crean lo que denominamos expresiones de álgebra booleana. Es decir, cuando ustedes combinan lo que denominamos las variables con operaciones, ¿sí?
Luis Guillermo pregunta por el grupo de WhatsApp. Alguien, por favor, que le comparta el enlace o correspondiente QR que ya se creó hace, ¿qué? 8 días, ¿no? Yo no estoy en ese grupo, o sea que no le puedo pasar nada. Entonces, cuando uno tiene el álgebra de conjuntos, es el conjunto de operaciones que podemos hacer y combinaciones entre intersecciones, uniones o negaciones para expresar distintas situaciones, ya sea en teoría de conjuntos, pero pues ya aplicado para este curso, pues en teoría de probabilidad. Entonces, si uno tiene las clásicas operaciones, tengo dos conjuntos A y B. Entonces, a partir de este y diferentes colores que pongamos, pues podemos dibujar todas las posibilidades básicas solo para dos conjuntos. Eh, Cuando hablemos del conjunto universal, ya saben, es el omega, la letra griega omega mayúscula. No va a ser la U, porque se confunde con la unión. Entonces, no, ¿cierto? Aquí toca así. Si ponemos el verde, ustedes ya saben que eso es la intersección de A con B. Si ponemos, a ver, si ponemos esta de aquí, esa que acabo de resaltar, ¿qué operación será? Entre conjuntos. Mira, ya compartieron ahí el chat del WhatsApp. Profe, no es el complemento de A. El complemento de A, pero yo veo que A está resaltado. Ah, Si usted me dice el complemento de A, voy a dibujarlo aquí, ya que lo mencionó. Aquí tengo Son A los que están en A que no están en B. y mire el complemento de A. Lo estoy resaltando, ¿verdad? Son todos aquellos valores que no están en A, ¿sí o no? Tengo el conjunto A y el conjunto A complemento. Es los que no están en A, ¿verdad? Y por ahí sí escuché, Son los que están en A que no están en B. O sea, es lo que están en unión. Una es verdadero y la otra es falso. a ver, miramos, en unión. A ver, ojo, Será una es, intersección. si hay una intersección, sí, correcto. Podemos empezar por ese lado. Digamos que esto es A, una intersección. ¿Con quién? De complemento. Con lo que no está en B. Muy bien. Este es precisamente este. También conocido o equivalente a la diferencia de conjuntos, que se expresa así, A menos B. Pero en este curso, pues también podemos representarlo de esta forma, ¿cierto? Aprovechando la intersección. Ustedes imagínense el escenario, tengo el conjunto A y le quito los que no están en B, aprovechando pues esta notación. Ustedes hagan una visual de los que no están en B. Y si ustedes hacen la intersección de A con los que no están en B, pues precisamente da esa región sombreada que se ve ahí. Si ya yo sombreo todo con otro color, por ejemplo, un amarillo para que no se note tanto, me dice, bueno, de pronto no me servía mucho, pero si ustedes notan un poco mejor el amarillo, es el clásico de la unión de los dos, A unión B. Entonces, todas estas operaciones de álgebra de conjuntos, que son las básicas, pero la idea es expandirlas, son las que vamos a aprovechar para construir nuestras expresiones en probabilidad o enunciados, que nos dé un problema en particular.
Pues porque ustedes ven que es cierto, aquí solamente es para dos, pero podemos hacer la expansión para tres, para cuatro variables, para cinco, bueno, variables o conjuntos en cada situación. Entonces, asimismo, ¿cierto? O sea, estas son las expresiones básicas del álgebra de conjuntos, pero van a tener ustedes la posibilidad de, para diferentes situaciones, hacer una traducción en términos del enunciado. O sea, en términos de si pertenece o no pertenece al conjunto. Y ya después diremos si pertenece o no pertenece a los eventos que suceden en un fenómeno aleatorio. Entonces, de ahí ustedes verán esa tabla en esa presentación, en donde hay unas, ve, le di cancelar otra vez, seleccionar, en donde, por ejemplo, hay una lista de traducciones, a ver si ahora sí, donde dice A, o donde dice A complemento. Entonces, si en cada situación es para saber si pertenece, o sea, si está el conjunto o no está el conjunto, o si es la intersección de los dos. Entonces, a esa tabla que me refiero, vamos a ver si la proyecto aquí. Bueno, aunque no sé si me estoy adelantando mucho, pero bueno. Bello, cerré el navegador. Qué horror. Bueno, todavía no he proyectado nada, tranquilos. Aquí. Bueno, no tengo que abrir el navegador porque estoy en mi computador. A ver acá. Y doy compartir. Y a ver, yo creo que hay, ¿no? Miren que hay unas operaciones o también le llamamos identidades que nos van a permitir, de alguna forma, representar una expresión de álgebra de conjuntos en otra, pues porque por eso llaman igualdades, ¿no? Y dependiendo de cada situación, uno busca la forma y con la práctica, así como sucede con las identidades trigonométricas, la forma de que la expresión, pues, o el conjunto de expresiones me sirvan para lo que es el álgebra. El álgebra sirve para simplificar expresiones o para transformar una expresión en otra, pero que se mantenga la igualdad. Así como ustedes vieron casos de factorización en el álgebra tradicional, pues también están aquí estos casos de o estas propiedades que pueden encontrar, pues que también son compartidas con la de la lógica proposicional en cada situación. Y para poder rayar, pues más bien tengo que abrir el correspondiente archivo porque ahí estoy en el navegador. Entonces tengo que irme al módulo 1, sesión de conjuntos y abrir con el editor. Esa vaina. Les dejo este ejercicio ahí que está en el ejemplo 1 para que lo verifiquen. Eso es la página, ¿qué será? 5. Página 5 de esa sesión 2. Es un ejemplo muy básico. Quiero concentrarme ahora en la parte de estas distintas operaciones. Miren que esta de acá, por ejemplo, dice el A complemento o lo que no está en A visualmente y lo acabamos de hacer ahorita, son aquellos valores. Si este círculo interno es el diagrama de Venn del conjunto A, pues entonces lo que estoy sombreando o resaltando es aquellos que están en A complemento. Pero observen, también es una operación equivalente al omega quitándole el A, ¿sí o no?
al omega. Quítale ese círculo y es precisamente lo que no está en A, que también como lo vimos ahorita lo podemos expresar así, vea. Omega intersección. eh, eh, bueno, es que aquí con la intersección es que justo queda pues A complemento. Pues entonces lo podemos dejar así. O la doble negación. Al negar una afirmación dos veces, queda, no queda C cuadrado. Ojo pues. Eh, sí, porque a veces puede llegar a suceder cosas. Eh, esta es la doble negación y esta es la anulación. Es decir, ¿qué intersección hay entre A y su complemento visualmente? Pues ninguna. Por eso esta es la expresión de conjunto vacío. Y la unión de A y su complemento. Si usted tiene un rompecabezas y solamente tiene el conjunto A y el conjunto de los que no están en A, pues al unirlos se forma el omega o el conjunto universal. Esta propiedad de acá tiene que ver con el clásico, eh, si se me olvidó en español, el factor común, pero también se le denomina la ley distributiva. ¿Por qué? Porque de aquí para allá yo estoy distribuyendo, miren. Pongo A unión con este y me da este. Y luego este símbolo, que es el símbolo que está aquí, A unido C. Pero me refiero a esto del factor común porque para estas operaciones lógicas ustedes pueden visualizar que, por ejemplo, en el paréntesis hay un factor común, que es no solamente el símbolo, sino la operación. Lo cual, si ustedes lo miran ahora de derecha hacia izquierda, pues entonces sacan factor común y ¿qué me queda dentro? Similar al procedimiento que uno tradicionalmente hace con un factor común, ¿sí o no? Más o menos, ojo, pues no, no es igual, pero tiene relación. Incluso esto funciona sin importar qué símbolo esté, miren, ya sea intersección o unión. Estas son identidades en donde A unido A pues sigue siendo A, no 2A. Aquí el 2 no existe. O A intersección A que A cuadrado, tampoco, como se les ocurre. Simplemente ténganlos desde la óptica de los conjuntos, ¿cierto? Yo tengo un conjunto que lo uno con sí mismo, pues el conjunto queda igual. Yo tengo un conjunto que se le hace intersección con sí mismo, el conjunto queda igual. Yo tengo un conjunto que se une con el universal, pues no va a quedar más grande que el universal. No vayan a decir que omega más A. No, ¿cierto? Se supone que si A es un subconjunto de omega, pues no hay de otra que me quede el omega. O la intersección de cualquier conjunto con el omega que es el más grande, pues es el conjunto más pequeño. Y estos dos últimos son de, digamos, como si fuera suma con cero. Así que yo uno el conjunto cualquiera con el vacío, pues obviamente me queda el mismo conjunto. Pero si le hago la intersección con vacío, pues ahí sí lo estoy anulando y por eso me da vacío como respuesta. Entonces hay algunas de las operaciones lógicas que vemos aquí que son, digamos, tradicionales, no solo para este curso, sino para el curso de electrónica digital, por ejemplo. Hay unas que son de sentido común y otras pues que sí se tienen que aprender o aprender a manejarlas, como la distributiva, que recomiendo mucho, o estas de aquí abajo, que son las leyes de De Morgan. Las otras, por lógica simple, pues no tienen inconveniente, pero estas de la ley de De Morgan son muy útiles en este curso, bueno, y en otros cursos también, porque nos permiten transformar ecuaciones.
transformar expresiones que tenemos aquí a otras para poder trabajar con ellas. La técnica es, primer paso, cuando uno aplica la ley de De Morgan, primer paso, complementar toda la expresión. Entonces, por ejemplo, observen aquí, yo tengo esto que está en complemento y le digo, aplique complemento a este complemento. Entonces, a complemento al complemento. Entonces, estaríamos haciendo esta, ¿sí o no? Al aplicar el complemento a algo que ya tiene complemento, le estoy quitando el complemento precisamente y por eso ya no aparece acá. Pero si no lo tuviera, hay que ponérselo. ¿Por qué? Porque esto funciona así o así, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Luego de complementar todo, segundo paso, complemente cada variable. Y tercer paso, voltear el símbolo para llamarlo de una forma. Voltear el símbolo desde que sea igual, ¿no? Voltear el símbolo entre las variables. Esos son los tres pasos. No hay más. Y funciona independientemente de la cantidad de símbolos o de la cantidad de operadores. Voltear operador más bien, porque el símbolo podría confundirse con las letras. Voltear operador. ¿A qué me refiero a voltear operador? Vea, si es unión, voltéelo como intersección. Y si es intersección, voltéelo como unión. Entonces, miren que si nos vamos de aquí para allá es póngale el complemento, complemente cada variable y voltee el símbolo. ¿Qué me da? Este de aquí. Esas son las leyes de De Morgan, inventadas hace más de 200 años, enterradas por allá en un anaquel, que fueron resucitadas precisamente para el inicio de la electrónica digital. O sea, gracias a estas operaciones y a estas leyes es que tenemos una matemática que también se denomina discreta. ¿Te tienen un curso de matemáticas discretas o no? No sé, no No, me profe. acuerdo. Tenemos Ah, son los de especiales, electrónica. sí. Sí, 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 me confundo a veces. En ese curso de matemáticas discretas, pues ven otra vez esto. Entonces, ¿ustedes dónde les compensan esta parte en electrónica digital? Esto, por supuesto, tiene una generalización y mírenla aquí, sin importar cuántas intersecciones tenga. Miren que esta se llama como una intersección múltiple. Así como el operador de sumatoria, ¿no? Que uno tiene sumatoria desde igual a uno hasta n de i. Pues estamos haciendo lo mismo, pero es un operador de intersecciones múltiples que quiere significar lo siguiente, que tengo a sub uno intersección a sub 2 intersección, intersección hasta sub n, y todo eso en complemento es equivalente a una unión múltiple de n conjuntos en complemento, cada uno. De ahí la expresión. Y funciona, por supuesto, miren, esta es la generalización de este y esta es la generalización de este, pero pues con una sola fórmula se puede demostrar que, o sea, que estas identidades son válidas. Es decir, incluso pueden hacer el diagrama de Venn, porque aquí dice, vea, esto es el complemento de la intersección, ya que debe ser igual a la unión de los complementos de B y C. O acá dice el complemento de la unión, ¿a qué es igual? A la intersección de los complementos de B y C. Entonces, con estas fórmulas que uno tiene a mano, puede llegar entonces a generar expresiones que me signifiquen algo en el contexto de algún problema que requiera álgebra de conjuntos, también denominada, a ver si se muestra aquí, álgebra booleana, porque el señor Boole
fue el que la desarrolló. Pues a medida que ha pasado el tiempo se han integrado diversas formas y diversas identidades pues para generar una matemática robusta y poder trabajar con operaciones de expresiones lógicas. Digamos que ese sería el tema matemático asociado o teoría de conjuntos, que luego lo aterrizamos a este curso que es de probabilidad. Entonces, en ese caso, ¿cierto? Aquí ustedes ven, para esa época, pues el Wolfram Alpha pues, era capaz de simplificar, pues para eso nos sirve el álgebra, una expresión o transformarla en otra, como lo vemos aquí, ¿cierto? O sea, uno le pone esta expresión y uno mira hasta dónde le hace considerando estas propiedades. O también esta, miren, una expresión bien larga me dice cuánto tiene que dar de forma simplificada. Entonces, la idea sería que ustedes, bueno, si aquí todavía hay un tiempito, eh, de mirar, pues no, que en aquella época pues era Wolfram Alpha, ¿no? Como herramienta computacional. Pero si ustedes le ponen estas expresiones a ChatGPT o a Gemini, pues también las logra simplificar. ¿Qué le vamos a hacer? Pues ya tienen, y una vez integrado esto con diferentes herramientas de computación matemática en la nube, que hacen que pues llegue a una solución también. Entonces, sí, a ver, démosle un descanso a las piernas, estírense ahí 5 minutos para ver si logran determinar a qué se simplifica esto con base en esta, que es la página número 6 de la sesión 2, pues para que tengan abierto, ¿cierto? En dos pantallas. Una que yo tengo esto, si quiere la reduzco un poco, no sé ahí qué tan compacta se ve. Y en otra ventana ahí al lado que tengan, aunque yo también lo podría hacer, ¿no? A ver, y este que es el navegador. Ah, pero aquí, ¿verdad que tengo pantalla expandida? Entonces me toca ponerla por aquí así. Eso. Profe, ¿y las ventanas usted la trabaja con tiling, o qué? Pues una En forma de Linux Mint, porque escoger, veo que tiene Linux Mint. sí, pues simplemente cuando hay una sola pantalla, simplemente cojo y arrastro a una esquina la ventana y él autodimensiona. Ujú. Pero como aquí yo tengo dos Autotiling se llama pantallas, así. sí, entonces yo puedo hacerlo de esta forma. Sí, señor. Creo que ahí se ve, ¿cierto? Está viéndose el escritorio completo, ¿no? A Sí, ver, profe, aquí sí sí, se ve. sí se ve bien. Sí, ahí está, que es la... Bueno, traten de hacer estos, por favor. Esas dos opciones de simplificación con alguna de las operaciones, bueno, o formas de identidades que tienen aquí el álgebra de conjuntos y miren hasta dónde pueden llegar, ya sea, bueno, en el primer caso, pues no se sabe cuál es la respuesta, pero en el segundo caso sí, es decir, es arrancar de esta expresión y llegar a esta. Digamos que hasta la 1:40 para que puedan hacer ese desarrollo. Y yo ya vuelvo.
Bueno, ya regresó. A ver qué hay en el chat. El chat. En el chat nada. Profe, ese primero que estaba ahí, El eh, primero, ¿qué le hago? bueno, en ese que está ahí primero es lo que está adentro, que es A, B complemento, que todo está entre paréntesis, el primero, el segundo término que está ahí. Ese le podemos aplicar de Morgan, ¿no? Sí, señor. Y es Una de fácil. las claves es tratar de quitar ese complemento de encima para poder hacer. ¿Y cómo quedó? Bueno, ese queda, bueno, el primer término queda igual, ¿cierto? Y queda A complemento unido B complemento. Y aquí especificamos que fue de Morgan. Ajá. Y ahí vemos que queda A complemento unido A complemento y sabemos que por las leyes dicen que A unido A es el mismo A. Entonces podemos decir que queda únicamente A complemento unido B complemento. Entonces aquí aplicamos distributiva para una segunda etapa. Por ejemplo, poder decir A complemento, ¿cierto? Hacemos este con este y ponemos un paréntesis para indicar el resultado de la operación. Ponemos acá, pues, o también podemos reagrupar, ¿no? Pues para los que hagan el paréntesis como, digamos, una forma de separar la expresión, sí, pero cuando tenemos símbolos que son iguales, uno puede reagrupar o asociar, ¿cierto? En cada caso. Entonces, lo que mencionaba su compañero en este caso es que, bueno, él, como ya tienen símbolos iguales, dijo, pues, ¿por qué no agrupar aquí de una vez estos dos y dejar este por fuera? Entonces, aquí se hubiera, aquí, digamos, en vez de eso, sería asociativa. Y de acuerdo a cuál es la de expresión, miremos, aquí está, vea, esta de aquí. Esta funciona no solamente para los conjuntos que están sin complemento, sino que también funciona para los que no están en complemento. Entonces aquí la respuesta sería así. Entonces, miren que por eso se simplificó, porque era una expresión que tenía antes tres términos y aquí, como le llamamos, por este aquí es una de las identidades para no especificarla. Por eso fue que se llegó a esta parte. Eh, y la segunda, ¿qué hacer con la segunda para que quede más compacta? Profe, pues tengo B complemento unido a complemento intersectal A. Y tenemos que B complemento unido B es, ¿cómo es que se llama El el omega o el conjunto conjunto? universal, sí. La letra griega omega, mírela aquí. Entonces, usted se refiere a esta de acá, ¿no? Espero se vea que estoy Exacto, señalando algo, eso, y miren la que estoy señalando aquí. sí. Entonces, uno siempre trata de buscar en las expresiones, ¿cierto? Algo que se pueda simplificar de una vez. Sí lo hay. Y eso sucede aquí, miren. Esta de acá, pues como es esta, dice que se puede simplificar al omega. Entonces, para ese caso tendríamos A complemento unido B complemento eh, y aquí intersección A unido B complemento y aquí intersección omega, como un primer paso para llegar a esa igualdad. Luego, eh, Asociar los B complementos. también se puede asociar los B complemento o hacer desaparecer el omega de una vez. ¿Por qué? Por este detalle, miren, este de aquí. Si yo sé que no solo A, sino cualquier expresión que a mí se me ocurra, intersectado con omega, es el mismo A, mírenlo aquí, entonces cualquier expresión que es esta
intersectado omega, pues simplemente es la expresión original. Entonces de aquí podemos, para que se vea más pequeño, así, ¿cierto? De acá pasamos acá, voy a ponerla acá de una vez por este detallito. De acá, pues porque ahí se veía dónde salía, pero pues no solamente tiene que ser A, puede ser cualquier cosa que se nos ocurra. Cualquier cosa que se nos ocurra. Intersección A es cualquier cosa que uno tenga, incluso si son múltiples expresiones que sean intersección, ¿cierto? Ya ustedes me dijeron, vea, hay algo que podemos hacer aquí que es común en ambas, vean, estas dos. De Entonces, complemento. el B complemento y la unión Lo sacamos. se saca, por así decirlo, ¿cierto? Como factor común, podríamos decir, y lo pone uno así. ¿Sí lo ven? Eh, B complemento unido es factor común y aquí adentro me quedaría, entonces como estoy sacando, me De queda el A omega. y aquí y me Intersección queda A. Ah, no, intersección. es Intersección A. cero. Y esa es la Cero idea, Cero. sí. Da vacío. Este da vacío. vacío, correcto. Ajá. Este de acá, Bien. miren, porque la intersección de un conjunto con su complemento es nula. Vacíos. Y Da, cualquier da B conjunto unido complemento. con vacío, B complemento, sí, señor. B complemento. Que es esta de acá, esta. Entonces miren que esto es muy útil para simplificar expresiones o transformarlas. De ahí que les recomiendo para la siguiente sesión, pues obviamente luego revisar el concepto de cardinalidad, pues que en realidad es muy sencillo. Como lo ven acá, es simplemente una forma de cuantificar el número de elementos de un conjunto, ya sea para la unión de dos, para la unión de tres conjuntos o para la unión de n conjuntos, ¿cierto? Esas barras aquí significan cardinalidad alrededor del conjunto, o sea, cuántos elementos tiene. Ojo, ¿cierto? Una cosa es el número de elementos cuando los conjuntos son contables, pero cuando no son contables necesitamos otra aproximación. Y, ¿cierto? Les recomiendo revisar este ejercicio, este ejemplo, el 3 que se ve aquí, en donde miren que en este caso estamos hablando de cantidades de estudiantes, es decir, son cardinalidades de los conjuntos, pero la idea es que ustedes puedan expresar cada una de esas cardinalidades o valores en términos de operaciones entre conjuntos. Por ejemplo, 30 tomaron A, significa cardinalidad de A, 30. Por ejemplo, 16 tomaron A y B. Traducción, la cardinalidad de A intersección B es 16. Y así, ¿cierto? Traducir cada uno de los datos del enunciado. Miren que incluso dice 50 estudiantes de una clase. ¿Eso qué será? El omega. De omega. La Omega. cardinalidad del El omega. omega. ¿Cuántos El omega. estudiantes hay? Entonces se le ponen las barritas para saber que son números, ¿cierto? Cantidades. Y así para cada uno. Y luego a partir de eso, responder a estas preguntas. ¿Cuántos estudiantes no tomaron ninguno de los cursos o tomaron los tres cursos o tomaron A y C pero no B? Y así. Ojo, no hacerlo con el diagrama de Venn, pues porque en realidad ese es el método que usted ya se sabe. La idea es que lo hagan con métodos que no se sepan, como cuáles, como esto, mire, que ustedes construyan una expresión a partir de la frase, una expresión del álgebra de conjuntos, y luego tratar de transformarla para poderla resolver con cualquiera de los valores que sí tenemos, como estos que están aquí. Entonces, esto se trata de un ejercicio de traducción, traducir el enunciado, las preguntas a expresiones de cardinalidad
y dentro pues tendrá expresiones de álgebra de conjuntos para luego calcular el resultado que ya se ve aquí abajo, que ese es el método por el diagrama de Venn. Sofía tiene una pregunta. Profe, qué pena, es que le quería pedir el favor de que, si por favor puede socializar ese problema pues, en la otra clase, porque yo lo intenté hacer por el método del principio de inclusión para la unión y al final me confundí, pues utilizando la cantidad. Claro que sí, yo dejo este como ejercicio para los que todavía no lo han hecho. Y ya lo primero que vamos a hacer cuando empecemos la sesión del jueves es hablar de este ejercicio y de cómo lo resolvieron ustedes y de cómo les sugiero resolverlo. Bueno, que si es el mismo método, maravilloso. Y cómo resolverlo sin tener que utilizar el método gráfico. Porque qué tal que ustedes se encuentren con un diagrama de Venn de 4, de 5, de 6 posibilidades. ¿Quién maneja eso? No. ¿Cierto? O sea, a medida que los conjuntos se vuelven tan grandes, pues y que tienen varias variables involucradas, pues lo mejor es, ¿cierto?, utilizar el álgebra de conjuntos para, digamos, despachar el diagrama de Venn, ¿cierto? El diagrama de Venn es chévere, pues para situaciones, digamos, como esta, incluso, que no son tantos conjuntos, pero si yo tengo muchos conjuntos, ¿qué? ¿Cierto? Pues, o sea, ¿qué tal si no me dicen, hágalo sin diagrama de Venn? ¿Cómo lo hacen ustedes? Y a eso es lo que queremos llegar. ¿Cierto? Pueden, digamos, hacer el intento, mirar cómo lo hacen diferentes herramientas de IAS y a ver si, ¿cierto? Si logran encontrar las expresiones, ¿cierto? La idea de esto es que para cada ítem que estoy preguntando hay una expresión de álgebra de conjuntos, o sea, que tiene unión, intersección y complemento, que hace una traducción directa del enunciado a expresión para luego calcular su cardinalidad. Y esto lo vamos a necesitar precisamente para el curso de probabilidad, pues ya para la introducción a probabilidad. Por hoy no es más. Una feliz tarde para todos. Que estén muy bien. Igualmente, Listo, profe. profe, muchas Gracias, gracias. profe. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Profe, ¿me permite un minutico?